Ya, gracias. Bueno, un gusto hacer una reunión presencial. Estamos todos aburridos de los Zoom. Así que, aprovechando que es presencial, ahora de que sea participativa, están todos invitados a participar. Los recados están más bien obligados. ¿Ya? Pero vamos a hacer participar. ¿Quieres ayudar? Ya. ¿Me vais pasando tú la depósito? El caso crítico, una niña que actualmente tiene 9 años, que ingresó al poli de bronco pulmonar el 2 de noviembre de 2023. Tiene una historia de un síndrome bronquial obstructivo recurrente de los 6 meses. Ella estaba hospitalizada a los 3 años por una crisis asmática, 5 días sin UCI, y supuestamente después con la pandemia estuvo tranquila y ya en 2023 supuestamente también resfríos como bronquitis leve, nada dramático. Pero en octubre de 2023 se hospitaliza en el San Juan por una crisis asmática severa, ingresa a la UCI, está en CPAP y se aísla un rinovirus. Hasta ahí suena razonable, ¿no? Nada más. Ahí. ¿Qué más quieres saber de la paciente? Fuerte, doctora. Mamá asmática. ¿Qué más quieres saber? Yo creo que siempre es mejor preguntar con relación al cuadro. Y por lo antecedentes al tiro, pero bueno. Eh, había estado trópica en general. ¿Más cosas que saber? Tratamiento de gasolina. Ocupaba budesonida de 200 microgramos, 2 puffs cada 12 horas. Supuestamente lo había usado todo el año con una adherencia repliegue. ¿Algo más? Antecedente ambiental. Se supone que nadie le fuma en la casa. Parece que no tenía animales que iban a estar la respuesta de lo que yo no me acuerdo. Entonces, son buenas preguntas de todas maneras. De lo que hay. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿O suficiente? ¿Estamos listos con esto? ¿Ah? ¿No hay que preguntar más cosas? ¿Ustedes lo pecados? ¿No? Ya. Avanzamos, respondemos las preguntas. ¿Va? Una se vuelve a preguntar si tenía tos permanente. ¿Ah? No, no tiene. La tolerancia al ejercicio no queda muy clara en la historia. ¿Ah? Tenía historia de rinitis, la mamá asmática, gatos fuera de la casa, calefacción no usaban, claro, no avanzaba rápido. Tabaco fuera, sin antecedentes perinatales, sin antecedentes morbios, sin cirugía, sin alergia y con sus vacunas al día. Son buenas preguntas. Hay algunas cosas que con el análisis remota de ese podrían no preguntar. O sea, cosas como vacunas, cirugías, alergias, antecedentes perinatales. Siempre puede preguntar. De nuevo. Y como decía, estábamos usando budesonida. ¿Ya? Al examen físico estaba con alta tos, con crepitaciones vivasales mayores a la izquierda y con sibilancia. Una taquipnea leve saturaba bien. ¿Ya? Entonces ya tenemos la anamnesis y el examen físico, así que deberíamos poder hacer un diagnóstico. Me lo parece. Atrás. Ya, diagnóstico. Diagnóstico, a ver. Empezamos. A ver. Ahí, ahí, claro. Pero, Epilepsia asmática severa. Más fuerte, por favor, para que se escuchen eso. Epilepsia asmática severa. ya, pero eso fue la hospitalización. ¿Cuál será su diagnóstico ahora? Severa. Ahora tiene una crisis asmática severa. ¿Ah? Un asma severo. ¿Por qué sería un asma severo? ¿Ah? Correcto. O sea, si tuvo una crisis que estuvo en la UCI, es un asma severo. ¿Qué más? ¿Algún otro diagnóstico? ¿Ah? Estaba muy bueno. Estaba puesto.
Entonces, ¿a todos les parece que ahora puede tener neumonía? ¿Sí? Entonces, Doctor, ¿no pasan las diapositivas en el Zoom? lo que estamos conversando. Ah. Ya vemos. Era una buena, ¿Cuántas veces puede tener neumonía? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué etiología? Tenía pingüinos en la hospitalización. Por supuesto, no usted pingüinos, en el familiar, seguro la neumonía debe ser por un virus. Micoplasma ese. A favor de a favor de que eso le afectó con qué? Ya, el micoplasma no hubo, porque son distintos. Estamos primero, ¿estamos en neumonía o en obseumonía? No, Entonces, no tengo neumonía, un censo que es clínico radiológico. ¿Sí? Ok. Obseumonía. Si esta neumonía la tuviera, ¿de qué etiología sería entonces? ¿Virus, micoplasma o neumococo? no tenemos la hospitalidad. ¿No tenemos? Sí, tenemos. Tenemos la clínica. ¿Tiene fiebre? Sí. ¿Tiene fiebre? Parecido. No tiene fiebre. ¿Neumococo entonces? No. ¿Neumococo da fiebre? ¿Será un virus o no? Puede ser. ¿Tiene fiebre? Ya. De partida, este es el mismo cuadro de que está hospitalizado, o sea, lleva por menos. Pero espérate, yo ya me perdí. Ya me Estuvo en la UCI y ahora está empezando el folio. ¿No? ¿Es su ingreso es polio o no? Porque es un control después de la hospitalización. Y sigue enfermo. ¿Está hablando aquí cómo está en polio? ¿O 2 semanas ya? Entonces, si tiene una necesidad de esto, y además, ¿qué cosa da a estos gritos y similares? Entonces, avance severo, no controlado, mente dialéctica y obseumonía típica. Yo hago comentarios de todo lo que está en la ficha, que yo hasta aquí no está abierta. Obseumonía típica, pero lo he visto, están todos de acuerdo. ¿Cierto? Avance, ¿lo que vamos a pedir? Radiografía, ahí está la radiografía. ¿Qué les parece? ¿Tiene neumonía o no tiene neumonía? No sé qué condición. De acuerdo, condensación no tiene. ¿Está normal? Tiene un intersticio patológico. ¿Podría ser un micoplasma? La verdad que podría ser. ¿Le dejamos tratamiento o no lo dejamos? Ya está la mano y estamos todos de acuerdo, maravilloso. ¿Y le dejamos? De acuerdo. Avancemos. Entonces, le dejan avanzar. Le mantienen la budesonía con indicación de mejorar la adherencia. Se le indica citromicina, salbutamol COS, corticodenazal, colarritis, desloratadina. Y le piden control la doctora Pecosa. ¿Qué pide perdón, Chausa? Perdón. Decidió controlar en 2 semanas para ver cómo. Es como una forma de decir, perdón, perdón, estoy interrumpiendo. Claro, perdón, perdón. Esto no Como a los chilenos, perdón. se puede. Ya, avanza. Ahora
Si este paciente tiene un asma severo no controlado, porque hospitalizado, ¿cierto? Siempre hay un asma no controlado, hay que chequear 5 cosas que yo supongo que ustedes me las van a decir rápidamente. A ver. Adherencia total. Adherencia, exacto, muy bien. Una de las cosas más importantes. ¿Qué más? Técnica inhalatoria. ¿Qué más? Exposición a biomas. Después, ambiente. Bien. ¿Qué más? Atrévanse, si no les va a quitar. Comunidad, doctor, muy bien. ¿Qué comunidades son más importantes que eran los niños? Una más importante, ¿cierto? Y por último, herencia, técnica, ambiente, comunidades, siempre que pensar en el nombre. Bien, no será, ¿ya? Avance. Llega a control como unos 11 días después. Poca rápido. Sigue con examen físico, lo mismo. Alto crédito, como una sibilancia. ¿Qué haría? La radiografía anterior de Pamela. Era del día que llegó, no, ese mismo día llegó, se tomó una red. Del, ¿ah? Le dije otra radiografía. Esa persona, ¿qué más? ¿Cuál panel? Tenemos mirar. Si usamos un virus, eso es mirar. ¿Algo más querían del paciente? Pía, el viral, panel bacteriano, no sé si está en esta fecha este panel bacteriano. ¿Algo más? ¿Quién se puso más pensado ya? ¿Qué? ¿Puede? ¿Cuadro se prolongó? ¿Algo más? Ya. ¿Debemos seguir la? Sí. Está un poquito más sucio en el izquierdo, sobre todo. No tiene condensación, pero seguimos con el intersticio, ¿verdad? Y un poco más onda. ¿Qué bien? Porque ya, ¿qué hacemos en el paciente? No lo dejo claro. Ya son sobre todo limitaciones, pero también sí. ¿Qué quieres saber? Por ahora, no hay más. Y la adherencia al tratamiento fue adecuada. Lo que pasa es que hasta se hospitalizó no. Ahora esperemos que mejore, a veces la se hospitaliza entienda. Está mejorando, pero todavía lleva poco tiempo como para que la mejoría en la adherencia tenga un impacto importante en la respuesta clínica. Damos ¿Ah? la vuelta Sí, o en por la favor. esquina nomás. No, me deja ahí al frente. ¿Allá en la esquina? No, de la Damos vuelta. damos Ajá, la vuelta. sí, por favor. Del juicio por la muerte Sí, sí, sí. ¿Qué más se le ocurre hacer? ¿Se le ocurre algo más, no? ¿Alguna otra idea? Ya, vamos a hacer. La doctora le pidió, ¿ah? Le pidió hemograma, PCR, yo no sé si inmunoglobulinas totales, vitamina D, y le pidió panel viral glucosado. ¿Ya? Y vamos con la ya. Pero le pidió. Pero le dejó el Euflox así. ¿Qué opina? ¿Por qué será razonable? O sea,
le indicó levofloxacino pensando que pudiese tener un micoplasma resistente. ¿Y hay micoplasma resistente? ¿Existe, doctor Álvarez, micoplasma resistente? La verdad es que existe. Yo no Ya. lo he visto de eso. En Chile, en Asia, sobre todo, donde el micoplasma, que precisamente decía que había más resistencia a la citromicina que a la clarithromicina y me recomendaban que tenía harina de caña. Tenía menos resistencia que la citromicina. Entonces, ¿de qué existe la resistencia? Sí. En China no tenemos. Tampoco, por eso te digo. Ahora, yo he tenido pacientes que he sospechado mi problema resistente y que he tenido que dejarle tiene un parotípico típico y que no ha respondido a citromicina y que he tenido que dejarle Leo, he tenido un paro. Oye, ¿no hay otros agentes atípicos que responden al ego? O sea, eso no Es que- ¿no? Los otros atípicos, como la clamidia, esas cosas también te responden. Ahora, lo que sí el Leo cubre neumococo también. Mejor que el anillo, pero si impide con esa radiografía, no es neumococo. ¿Ya? Eso lo podemos descartar. Así que yo creo que se les dejó pensando en eso probablemente, que puede ser un micoplasma resistente, porque habíamos quedado todos de acuerdo que tenía cara de micoplasma. Avance. Hay algo que salió, ¿no? No pasa, no pasa. Usted no tampoco. Avanza tú no. Llegó a control, como tú, ¿no? Se mejoró con el Leo. Pero el micoplasma salió. Y eso no descarta el micoplasma, ¿no? ¿Cómo es la sensibilidad de la PCR para micoplasma? ¿Buena, mala, más o menos? ¿Ah? O sea, yo no diría que tú eres más que yo. Yo no diría que es mal, pero no es maravilloso. Entonces, una PCR para micoplasma negativo no puede estar seguro que no lo tenga. Y hemos tenido pacientes, ¿no? Ya pacientes hospitalizados, con un estudio más, con cara de micoplasma, radiografía de micoplasma, ruido de micoplasma, y a veces la PCR me sale negativa. Entonces, de hecho, hay algunas guías que recomiendan que casos seleccionados, no es para todos los pacientes, en que tú sospechas micoplasma, lo mejor es pedir dos tests. Pedir la serología y la PCR, pero igual mejora. Entonces, ¿descarta que el micoplasma? No lo descarta. ¿Eso qué era? PCR. ¿Ya? Ahora, en general, la recomendación es que para los casos habituales no se recomienda hacer estudio etiológico específico para cada vez que uno piensa en micoplasma. Aunque siempre, por supuesto, hay que hacer un buen razonamiento clínico, porque tampoco es cosa dejarla a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, el paciente llegó como tuna, sin tos, examen físico normal, el estudio viral negativo, micoplasma negativo, una vez salió con un hemograma con eosinófilos, que es de asma. Buena adherencia al tratamiento, buena técnica inhalatoria. ¿Tenían ahora? No, sí, que siga con el tratamiento del asma. De acuerdo. ¿Algo más? ¿Algún examen o no? Sí. ¿Ah? A ver si la radiografía me Hagamos una espirometría, ¿cierto? ¿Por qué no puse la espirometría? El diagnóstico de asma hasta aquí, ¿parece claro o no? ¿Por qué no vamos a hacer la espirometría entonces? ¿O necesitamos la espirometría para hacer el diagnóstico de asma? Entonces, levanta la mano que le pide espirometría. El que no le pide. Nadie se atreve. ¿Cuántas manos que no subieron? En general, le pedimos espirometría. En los niños, la mayoría de los niños tienen espirometría normal. ¿Ya? Pero igual se lo pedí. Nunca le pedí. ¿Ya? Pero en general le pedimos porque en realidad cuando sale normal lo ponemos contento. ¿Ya? Y bueno al paciente. Si sale alterada, típica de asma, nos confirma el diagnóstico. Si hemos tenido alguna duda, que esperamos no tenemos. Pero si sale un patrón que no sea de asma, tenemos que buscar. Aquí probablemente lo citaron avance. Se mantiene el tratamiento, se solicita espirometría de escutario, un estudio básico que hacemos,
Y probablemente se necesitó control unos 2 o 3 meses, ya porque el paciente estaba compensado. ¿Ya? Claro. Llega a control después de febrero, o sea, nos contamos de noviembre, de 3 meses. Pero ya un mes tosiendo, ¿ya? Le habían dado por ahí corticoides sistémicos con respuesta parcial, estaban pendientes los estudios, mucha tos, no refiere disnea, con alto ruido, como se describen como estertores, que se modifican parcialmente con la tos y algunas sibilancias. ¿Qué haría? ¿Ah? Usted ya estaba pensando que esto puede no será. Esto es una de las 5 cosas que habíamos conversado. Está bien, ideas. Claro. ¿Qué más? Tiene diarrea, sí. A lo mejor se va adentro, pero no, se va a ir comprometiendo el estado nutricional. ¿Ya? ¿Qué más? Otra cosa del estilo. ¿Ya? ¿Qué más? Pregunta ya. ¿Paciente alérgico a un medicamento? No. No tiene. Pero también estás pensando ya quizás que no se ama, por ejemplo, inmunodeficiencia, fibrocística. Está bien, eso es un ejercicio válido. Cuando el paciente empieza a no responder al tratamiento, una cosa que hay que pensar es otra cosa. ¿Ya? ¿Qué más? Mira, no que sepa hacer. ¿Ya? ¿Algo más que se le ocurra? No, que no. ¿Qué más? Ya, avancemos. La doctora que lo vio le mantuvo la huesonía y le agregó Montelukast al tratamiento permanente para el asma. Le dio moxiclavulánico por 7 días. Yo creo que esto empieza a ser más bien un síntoma de desesperación. Después una lógica a esto. ¿Ya? Porque incluso si hubiese pensado en una bronquitis bacteriana persistente como causa de tos crónica, algo así, se escapa muy mal. Así que no se sostiene. Le empieza a apurar la espirometría. ¿Ya? ¿Qué opinan del tratamiento del asma en que está este paciente? A ver, ¿quién tiene alguna opinión? Los pecados. A ver, por ejemplo, que pasó este año, ¿eh? Estoy apuntando. ¿En qué step de tratamiento del asma está esta chiquilla? ¿Ah? Sí. Está básico. Ese extremo, los personajes también, y lo sé, ¿ya? Por esta cuestión de ser como en ellos. ¿Algo más respecto al en qué stage de tratamiento del asma está? ¿Ah? Claro, lo que pasa es que en realidad, avanza uno. ¿En qué estos son los steps de Gina? ¿En qué step de Gina está en New? No es así. La verdad es que de partida antes está corticoide en dosis alta solo, y eso ya no existe. Corticoide en dosis alta solo con Montelukast, tampoco. Entonces el paciente debería estar, como dices tú, con un LAVA, ya antes. Debería haber un LAVA al esquema que debería, a partir del step 3, un beta-2 agonista de acción prolongada. Salmeterol o formoterol, ¿ya? Entonces, en realidad, como que no está pegando mucho el esquema de tratamiento de la. Podría mejorarse, como dice el corticoide, y se le pone a un lado. Para lo que tenemos nosotros acá en el hospital, podría ser. Corticoide bueno, que tiene lado. ¿Ya? Claro. Cuarto control, sigue con tos. Pendiente, la espirometría y el test cutáneo. Mucha tos. Crépitos, bilaterales. Siempre con alguna asignancia, con el mismo ruido, ¿no? Casi siempre. Pero que viene, ¿eh? Vamos. Compromiso a los que se están afectados. Es bilateral, bilateral. Aquí no vino a cambiar al
Al fin le agregó los lados, ¿ya? Así que ahí están los lados. No con el más amplitud cero. Le volvió a dejar la circunferencia. Digo, síntoma de ese peso. No me interesa dejarlo, ¿ya? José, no, aprende iniciales, sigue hablando. Aquí no viene profesor. Pero acá, de todas maneras, la doctora también ya empieza a pensar que puede no ser asma, me pide el sudor. ¿Ya? Y empieza a pensar en otras cosas. Siempre le pasaba a este paciente que cuando las espirometrías se recomienda hacerlas cuando el paciente esté mejor. Y esta paciente nunca estaba mejor y al final sigue dilatando la espirometría, ¿no? Pero en ese caso que se mismo Hay que ser, ¿estoy de acuerdo con eso? pasa eso. Entonces, Pero eso es algo que hay que conversar. Hay que conversar, oye, me hagan un ser igual, qué sé yo, porque nada de eso. Está enfermo, está con todo, ¿sí? Entonces, esa es la instrucción que tiene que nos queda. Hay un paciente que no está dudando del diagnóstico y no está nunca sano, hay que hacerlo. Ya, sigamos. No me avanza. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de la? Ya me nombraron acá un par de cosas. Me nombraron fibrosis quística, inmunodeficiencia. ¿Qué otro diagnóstico diferencial existe? Algo fuerte. No, la tuberculosis no es diagnóstico diferencial. Entonces, crónico podría ser, pero esto paciente que se obstruye. ¿Qué más? Dimesia ciliar. Dimesia ciliar. La disquinesia ciliar, correcto. ¿Qué más? Sonax. Transformaciones vasculares. Sí. Es medio raro venir a diagnosticar cualquier malformación ya como esta edad, pero podría ser. Sí, puede ser. Opciones, anillos vasculares, ejemplo que puedan comprimir un bronquio, la displasia broncopulmonar. Ahora este niño podría tener displasia, pues no, porque no fue prematuro. Eso se descarta con más facilidad. ¿Sí? ¿Qué más? Malformaciones pulmonares también. Cardiopatías, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Acá en el chat dicen que un cuerpo extraño es una broncoscopía. Cuerpo extraño bronquial, ¿de acuerdo? También es un diagnóstico diferencial. Aquí prácticamente se descarta, ¿por qué? Porque tiene signología bilateral. Entonces los cuerpos extraños son del lado que tiene el cuerpo extraño. Son asimétricos, localizados. Pero está dentro del diagnóstico diferencial. ¿Qué más? Sí, el general enfermedad intersticial no es tan obstructiva, pero es una posibilidad también. Debe ser. En general no es bien, porque no es obstructiva. ¿Ya? Avanza la diapositiva, vamos viendo cuáles son las posibilidades de la fibrosis quística. Esto no me lo han nombrado, la popular crónico viral. Cuerpo extraño, displasia, inmunodeficiencia, cardiopatía, la aspiración crónico recurrente, hay que tener ojo con eso, niños con problemas neurológicos, a veces algunas pueden tener alguna fístula esofágica también, patologías de Riera, el reflujo, no, olvídenlo. Y lo que se agrega en los escolares ya es la respiración disfuncional, que es una patología funcional. Produce disnea, produce ruido respiratorio. Por ejemplo, la disfunción de cuerdas vocales, pacientes con el esfuerzo hacen sería aducción de las cuerdas vocales y se ahogan y se obstruyen, pero todos cuando corren. Mucha gente, esto es asma. Bien. Claro. Ese cuadro yo no lo conocía. Es algo que hay que pensar, pero en general más escolares, no los niños chicos, porque ya los escolares son los que saben poniendo funcionales por sus cosas. Claro. Avancemos. Llegó mayo, de nuevo tuvo un mes sin tos, ahora de nuevo con tos, está pendiente el estudio, sigue con los ruidos, alto crédito y siempre alguna sibilancia. Aquí empieza a impresionar esto del compromiso nutricional. Dale más. La radiografía, la verdad, no hay mucho que ver.
Sin embargo, mujer normal, ¿ah? Siempre hay un compromiso intersticial bilateral. ¿Vale? ¿Se le ocurre algo más o no? Un TAC. Digo, antes de estar de centimetría, pero estamos de acuerdo, dan ganas de hacer un TAC. Avanza. Entonces, la doctora ya detentó ya duda del asma y dice, lo pone en Sporcer, o sea, sé que lo que tiene el paciente, neumonía recurrente, neumonía viral actual, podría ser un daño pulmonar crónico, ¿no? Abrimos las posibilidades, está el compromiso nutricional, dale. Le cambió huesonía a formoterol, mantuvo el resto de tratamiento, más síntomas de desesperación, más antibióticos. Indispensable test de sudor, espirometría, le pidió estudio TDC, Neumo 23, le pidió el TAC, y decidió que lo iba a conversar en la reunión que tenemos nosotros, casos, ¿ya? Pero, dale nomás. Llegó a control y seguía igual, con todo, qué sé yo, y la verdad es que llegó peor, desaturando. Tuve que poner el oxígeno, los ruidos, los mismos de siempre. ¿Qué habría que hacer? Hospitalizar, ¿ya? Esa es la radiografía de cuando se hospitaliza. Nunca mucho cambio. ¿No? Sí. La bronquiectasia es difícil verla. No, sí se escucha mejor, mucho mejor. ¿Ya? A veces no puede ver una imagen categórica o muy sospechosa, pero al final el diagnóstico. ¿Ya? Si no me puse, no. Yo no le digo, ¿qué pasa? Así. ¿Qué pasa? Lado derecho, el borde del corazón se ve como triangular y lo tira. Claro. Entonces se hospitaliza, queda con oxígeno, se le parte corticoides orales, y aquí más o menos yo la conocí cuando se hospitalizó. Entonces, apuramos la espirometría. Dije, ya, hay que hacer el momento. ¿Ya? Claro. Ahí está la espirometría al fin. ¿Quieres saber a opinar sobre la espirometría? ¿Quién enseñar la espirometría? Jueguesela. Búscase técnica interna aquí. Delante de todo el servicio de pediatría. Y aquí son las señales. Vamos a ver cómo nos fue. Sí, vamos a ver. De acuerdo, doctora. Muy bien, maravilloso. Algo cambió. ¿Ya? Correcto, ¿ah? Tiene una restricción porque tiene una capacidad vital forzada mala, 49%, con una relación capacidad vital de F1 que está normal. ¿Ya? Eso es una restricción. Entonces, y no tiene cambios completados. O sea, ¿es esto una espirometría de asma? No. Entonces ahora viene necesariamente la siguiente pregunta. ¿Por qué puede tener una espirometría restrictiva? Los daños pulmonares crónicos son más obstructivos. Sí. Sí. Ah. Una enfermedad intersticial, no sé de depósito, pero una enfermedad intersticial sí es una buena posibilidad. Esa fibrosis Por ahí un poco algo. intersticial. ¿Qué otras causas tenemos de espirometría restrictiva? Cardiopatía. No. Capaz. Si el doctor Arturo le hubiese sacado mucho pulmón, podría quedar restrictivo, o sea, nada más. Pero en general no, en general se saca, el doctor tiene buena mano, le saca el lóbulo, el segmento comprometido y la función pulmonar queda normal. ¿Ya? Oye, la fibrosis pulmonar y la hepática son de adultos o pueden partir a esta edad. Bien, la vemos niños.
Algunas reuniones hace unos años presenté una serie de 4 casos de enfermedad pulmonar intersticial. Son raras. Como acá, nosotros no vamos a descartar nada por raro. La escoliosis, doctora, muy bien. La escoliosis provoca restricción. ¿Qué más dijiste? Perfecto. Esos son los casos más importantes de enfermedad neuromuscular. Ahora, eso es bastante descartable. Ella no tiene enfermedad neuromuscular, ni tiene escoliosis, se descarta. Así que, claramente, la historia de ella, los ruidos, la radiografía, son de enfermedad pulmonar intersticial. ¿Ya? Este como crédito persistente de ella es típico de una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, la verdad es que con esta historia, con esos ruidos, con esta espirometría, uno se enfoca en el enfermedad. ¿Ya? Dale. Dale, puede ser verdad. Vamos. Entonces ahí viene el tacto. Pasa el tacto. Es el orden de estudio de estas cosas. ¿Ya? El TAC no es tan feo, ¿eh? Hemos visto mucho peores. ¿Se acuerdan de la Tenita Down, de la dieta cetogénica? ¿Cómo se llamaba? La Rosetta Rosetta. Este no es tan feo, pero tiene un compromiso intersticial difuso de todas maneras, y más hacia las bases. Ahora tenemos un diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial. ¿Pero cuál será? Se hace biopsia. Bueno, la biopsia es uno de los estudios que más se hacen en este tipo de casos. Ya, de las cosas que más se hacen. Pero antes de eso, la verdad es que recién, aquí estamos en mayo cuando se hospitalizó, en mayo vino a salir un dato que no estaba antes, ¿ah? De un antecedente familiar que alguien me estuvo preguntando. Probablemente es un antecedente del papá y esta mamá, la verdad es que están separadas con el papá, hace años que no se ven, y a lo mejor no tenía muy claro que lo que tenía el papá siquiera, porque es una cuestión rara, que es, el papá tenía sarcoidosis. Pero es un dato que vino a salir aquí en mayo, o sea. Ahora aquí, lo siento, ¿dónde está la doctora? Lo siento, Mabel, aquí hay que decir que tú y yo éramos los tratantes de papá. Así que, experiencia calificada tener. El papá no se puede, era paciente no, titular, por 10 años, el Joaquín Ruiz. Lo más antiguo se acordarán de él, claro. ¿Dónde era paciente regalón nuestro? ¿Ah? A mí una vez apareció en una consulta, él tenía como 20 años, ya no lo veía, yo, con mi mamá, yo era bonita, ¿no? Hago una consulta y yo decía a la mamá, ¿y de dónde está el tío? Este que ahora, de hecho, se abortaba, fue peor. Exacto. Sí, por eso en realidad la mamá tenía muy claro del papá. ¿Ya? Así que, evidentemente, si el papá tuvo sarcoidosis, tenía sarcoidosis, y más encima yo lo conocí porque hizo una enfermedad pulmonar intersticial. ¿Qué estamos pensando que puede tener la niña? Sarcoidosis. Bueno, se estudió, le salió un par de influenza, eso explica todo. ¿Para qué se lo pide? El estudio de TSC fue negativo, el test de sudor negativo, se le pidió una enzima convertidora de angiotensina, que como en el 50-60% de los pacientes con sarcoidosis sale alta, pero ya se normal. Ecocardio, que siempre hacemos en estos pacientes, que es normal, que a ver, aparte para buscar cardiopatía, sino para buscar hipertensión pulmonar. Siempre las enfermedades pulmonares intersticiales es peor el pronóstico que se tiene hipertensión pulmonar. El estudio inmunológico, que la Mabel le buscó de todo, negativo. Pero debería ser negativo en los activos. Sí. Evaluación oftalmológica normal, le hicimos una oximetría también sin oxígeno, me salió alterada, así que le pusimos oxígeno. Estaba la endotría también, que es un manejo con el grupo de infusión. Vemos. Ahora, respecto a la sarcoidosis, es una enfermedad granulomatosa muy rara que puede comprometer cualquier órgano, más frecuente pulmón, sistema linfático, hígado, súper rara, y en niños más rara todavía, 10 veces menos frecuente que en adultos.
la etiología es desconocida, se describe un 3 a 5% de casos con antecedentes familiares. O sea, estaría el 3 a 5% de la sarcoidosis. ¿Ya? La fisiopatología no es comprendida, se plantea una mezcla de genética y ambiente. Se supone, lo he buscado mucho, porque esto lo que tiene son granlomas. Siempre los granlomas son una reacción inflamatoria a algo. Lo que no se sabe es a qué. Y se piensa que puede ser algún mineral, un microscopio, una nanopartícula de algo que tiene una respuesta inmune que el paciente está dispuesto. Pero no se ha identificado. La clínica es variable, síntomas respiratorios, baja de peso, fiebre. Y el diagnóstico, lo más importante, es la biopsia con los granulomas epiteloideos no necrotizantes típicos. Es un poco lo que le pone el sello. Y el tratamiento fundamentalmente es con corticoides sistémicos. Estas son las series publicadas pediátricas. Claro. Aquí por lo menos una serie pediátrica inglesa, francesa, en Estados Unidos, de 48, 41, 27 pacientes. Ustedes ven que los síntomas más frecuentes son síntomas generales. Es fiebre, compromiso respiratorio, hepatosplenomegalia, puede haber manifestaciones cutáneas, oculares, etc. ¿Ya? Y respecto al tratamiento, siempre lo que más se ocupa de todas maneras son los corticoides, 40, 97, 89%, y en algunos casos se asocian a veces algunos otros inmunosupresores que varían un poco según la serie. Aquí, por ejemplo, 85% asocian a otros, aquí 4%, varía, según las conductas, según el centro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Biopsia. Aquí lo programamos bien, lo conversamos con el doctor Astorga, lo conversamos con los patólogos, le suspendimos el corticoide, la dejamos un mes sin corticoide para que no nos alterara el resultado de la biopsia, la mandamos a la casa de oxígeno, se programó la biopsia, se hizo la biopsia, el doctor le sacó un pedacito de tamaño a punto del patólogo para sacar el máximo provecho a la biopsia. Y lo biopsiamos y partió el tratamiento. Partió con bolas de metilprednisolona y después quedó con prednisona oral, Vanerco, trimoxazol profiláctico, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué salió en la biopsia? Salió una bronquiolitis folicular y algún componente local de neumonía lipoidea, focos de bronquiolitis aguda, sin granulomas, sin fibrosis y tensiones para microorganismos negativos. Entonces, ¿es biopsia de sarcoidosis? No. No es biopsia de sarcoidosis. ¿Qué es lo que es la bronquiolitis folicular? Le preguntan. Claro. Es un patrón histológico, la verdad, caracterizado por el desarrollo de folículos linfoides con centros germinales en las paredes de la vilera pequeña, y en general se considera secundario, no específico. Secundario a enfermedades del tejido conectivo, inmunodeficiencia, enfermedades autoinmunes, infecciones, enfermedades musculares y otras cosas. Y está incluido dentro de las enfermedades pulmonares linfoproliferativas. ¿Ya? Entonces, estas son las enfermedades pulmonares linfoproliferativas y aquí está metida entonces la bronquiolitis folicular dentro de este grupo. ¿Ok? Y como decíamos, en general se considera secundaria a algún otro cuadro. Ahora, aquí María, no sé si quieres opinar, pero me parece a mí que casi todas estas cosas fueron razonablemente descartadas. El análisis que hizo antes con la octava, pero se descartaron otras entidades autoinmunes por los exámenes y por la clínica, solamente era la clínica pulmonar. Exacto. Sí, pero sí. Ahora hay una bronquiolitis folicular familiar, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo llamativo de esto? Es que resulta que el papá, cuando empezó también como 7 años, su cuadro era intersticial, permitía rechistería, oxígeno, tratamiento. Y lo biopsiamos, y ahí que le salió bronquiolitis folicular. ¿Y de dónde salió la sarcoidosis? Y nosotros lo manejamos como enfermedad pulmonar intersticial, y después por los años, y después fueron apareciendo otras cosas. Y empezó un compromiso cutáneo, hizo una ovitis granulomatosa, compromiso articular, y ahí la mamá ya armó el mono y finalmente fue una sarcoidosis y tenía ECA elevada. Entonces, la verdad es que esta niña se está portando igual que el papá. Progresando. En el ojo. Después no volvimos a biopsiar pulmón porque después la parte pulmonar no se certificaba. La niña, eso sí, empezó a andar mejor. En agosto ya, sin todo, seguía con harto crédito, con una sibilancia.
Allá en septiembre, asintomática, examen pulmonar normal, hicimos una oximetría sin oxígeno normal, así que pudimos suspender el oxígeno. Y ahí se mantenía con cortisol. Seguíamos. ¿Con qué? Así que no sé, de con 3 miligramos. Es que partió con 40 y después se le fue bajar. Sí. Ya. Ah, igual. Y esta es la espirometría de control. ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? ¿Qué tanto mejoró? Normal. 93,5 capacidad de tal forzada. Se normalizó la enfermedad. ¿Cómo vamos con esta paciente? Bien. Ahora, eso sí, el diagnóstico todavía está en una zona gris. Pero tenemos algo que antes no teníamos para estudiar al paciente, que es la genética. Ahora tenemos genetistas, ¿cierto? De lujo. Y esto hace cuando el Joaquín era el paciente, no tenía. Y más encima, en este caso, la niña tiene lo mismo que el papá. Así que necesariamente debe ser genético. Decidieron, los genetistas decidieron pedirle un exoma que, en mi ignorancia absoluta, tengo entendido que es lo más amplio que existe, que estudia todo. ¿Cómo salió? Así que existe una explicación. La niña en sí no tenía criterios de pedir exoma, para ser honesta. Pero lo conversamos con el doctor Perillán y con la clínica del papá, en realidad, que tenía con la clínica como un síndrome de Blau, que es una enfermedad autosómica dominante que se presenta con casos raros con compromiso pulmonar. Decidimos pedir el estudio porque tuvieron que se llama NOT2, para ver si es que la niña tenía una enfermedad monogénica, heredada de su padre, y después iba a hacer las manifestaciones, la uveitis, la dermatitis y la artritis. Se pidió específicamente, acá vi con los 21.000 genes codificantes de proteínas, y pedimos aparte que revisaran el gen NOT2 así por lo más mínimo que pudieran, y no tiene nada, es que está perfecto. O sea, se descarta el cloud, y ¿por qué puede salir negativo el exoma? Porque como bien se dice, la sarcoidosis no tiene como un componente genético bien reconocido, sino que más que nada tiene alelos de susceptibilidad de HLA. O sea, por ejemplo, si tengo la versión de RB1 del antígeno leucocitario humano, puedo tener más susceptibilidad a tener esta sarcoidosis a tener otras cosas, pero en realidad con el exoma no vamos a ir a estudiar las versiones que tiene la HLA, porque es normal tener diferentes versiones, como por ejemplo, tener el HLA de 27, si lo tengo, no necesariamente me responde anquilosante. Es una susceptibilidad, no. Por eso es que no se reportan en los exomas si la niña tiene o no tiene la versión de lo mismo. Yo me negaría a creer que el papá tuvo una mala suerte de ese sarcoidosis y la niña tenga la mala suerte de lo mismo. Tiene que haber un... Hay el estudio más grande que existe de sarcoidosis, que es de los suecos del 2018, con como 24.000 pacientes. Descubrieron que la heredabilidad es del 39%. O sea, si yo tengo un papá con un sarcoidosis, obviamente tengo mucho más riesgo que los demás de generar la enfermedad, pero no es que mi papá me pase el 100 que va a la sarcoidosis, sino que me pasa alelos de susceptibilidad. No es como que un solo alelo me va a dar esto, porque hay gente que tiene los alelos de susceptibilidad y jamás una sarcoidosis porque probablemente nunca se puso el factor ambiental, que si la heredabilidad es 39, el 61% que falta es el ambiente. Entonces, perfectamente puedo no hacer la enfermedad. ¿Alguna pregunta? Lo bueno de esto es que la paciente, el último control de enero, sigue asintomática con examen pulmonar normal, ya está con una dosis muy bajita de corticoides, 5 miligramos al día, y parece que la bajaste más. Porque le asociaste bicofenolato, ¿cierto? Para como ahorrador de corticoides, y le empezamos a quitar cosas y bajar dosis. Así que la paciente, por lo menos, la va bien. O sea, hay que esperar. Entonces, conclusión en este caso, sospechar que no es asma cuando no hay respuesta clara. ¿Ya? Es una cosa. La función pulmonar es fundamental en el diagnóstico, sobre todo diferencial del asma, más que en el diagnóstico de asma. ¿Ya? Este es un caso clínico de enfermedad pulmonar intersticial.
por un patrón histológico de bronquiolitis folicular, que es específico, con estudio genético negativo, con buena respuesta al tratamiento, ya habrá que ver si evoluciona a una sarcoidosis quizás en los próximos años. Eso era el casito que me tenía. Yo le quiero agradecer a la UCI, Sonia, todo esto entonces que han hecho por retomar el año pasado. Me acuerdo como que lo planteamos en esta oportunidad y hicimos las averiguaciones y era muy difícil, entonces nos quedamos a través de Zoom, pero aquí cuando lo tomaron, lo primero que pensaron, tratemos de hacerlo y la verdad es que se ha logrado. Obviamente yo creo que hay que ir quizás reflexionando, ver qué pasó con la gente que nos entró por Zoom para ver, quizás conseguirse otro micrófono inalámbrico para que las intervenciones de todos los asistentes puedan ser escuchadas también, porque habitualmente eso no pasa, pero que rico una vez al mes, ojalá que pudiera ir progresando para retomarla ya. Y algo que quería es la inauguración del sector de muy bonito, entonces las cosas que estén, bueno, lo que estamos arriba de ese tema, y todo puedan ir también para salir. Ya, ya. Desde Zoom, ¿tiene alguna pregunta que nos quieran hacer al doctor Perillán? Entonces dejamos por terminar la reunión. Muchas gracias por asistir. Ya. Sí, sí, sí. Y